Bienvenidos a otro tutorial más de Fimemos Tutoriales. Lo prometido es deuda. Vamos a modelar, poner el esqueleto y animar a un personaje. En este caso vamos a poner este ejemplo del modelo de Ramona Flowers de Scott Pilgrim. Del diseño original, lo que he hecho y me he asegurado, como veis en las guías, es que coincidan en la vista frontal, lateral y posterior, por lo menos aproximadamente, ya que es una ilustración, las alturas de los tamaños, por lo menos como decimos aproximadamente. El brazo lo tenemos en ángulo, en vez de como estaba recto original, aquí no lo he tocado, porque no me voy a molestar en cambiar todo ese diseño, pero sí que he sacado la mano aparte para cuando tengamos que hacerla en el ángulo, para tenerla separada, en un ángulo de aproximadamente 45 grados. ¿Por qué? Porque si modelamos la mano pegada cuando levante el brazo, aquí va a estirar muchísimo los polígonos, y si la ponemos en cruz, cuando baje el brazo en posición de reposo, donde se va a estirar mucho es en el hombro. Por otro lado, el personaje lo vamos a modelar en partes. Aprovecho para deciros que iremos haciendo el tutorial en diferentes días y en bloques, ya que va a costar un poquito. Una de las primeras cosas que vamos a hacer, una vez que estamos dentro de Cinema 4D, es pensar el tamaño de nuestro personaje. Vamos a hacer unas medidas que, aunque pueda ser que no os repercuta para nada, sean aproximadamente que Ramona tiene 1,60 m, por ejemplo. 1,50 m, ya que es un personaje un poco más retaco. Solamente como aproximación. Entonces le podemos poner esas medidas. Vamos a darle esas medidas al cubo, las que estáis viendo, y vamos a decirle que si está a 75 de altura, ahí tendremos el volumen de nuestro personaje. Voy a seleccionar el cubo y le voy a decir en básico activar rayos X. Vamos a renombrar todos los elementos que usemos. En este caso lo vamos a llamar a este objeto medidas, aunque luego lo eliminemos. Vamos a cambiar entre las vistas. Sabéis que lo podéis hacer con el botón central del ratón o también con las funciones de F1 a F4. Estamos en la vista frontal. Vamos a dejar la Z como profundidad y vamos a acostumbrarnos a hacer esto. X es ancho y Z es fondo. Y aquí, que seguramente nuestro personaje tendrá que tener más anchura, ahora cuando coloquemos el modelo lo veremos, vamos a colocar de fondo la imagen del material que hemos descargado. Esa imagen la podréis ver en el link, en la información del vídeo. Podéis descargar la imagen de referencia del personaje. Bien, iremos a vista, configurar, fondo, y en imagen cargaremos nuestra imagen. Bien, una vez cargada la imagen, lo que vamos a hacer es escalarla. Otra cosa que podemos hacer también es aumentarle la transparencia, si vuestra tarjeta gráfica lo permite, que normalmente sí. Eso se antepasa con tarjetas gráficas muy viejunas. Bien, tenemos un tamaño XY y tenemos un desfase y una rotación. Vamos, como tenemos mantener el aspecto, cuando cambiemos X o Y, va a escalarse proporcionalmente y no se nos va a deformar. Entonces, entre mover tamaño XY y desfasar Y Z en altura y X, vamos a colocar el personaje aproximadamente, ya sabemos que esto es una ilustración, para que se nos quede centrado en la vista. Este va a ser nuestro personaje. Lo vamos a tener centrado en la vista, que vamos a hacer quedarnos para el resto de las vistas con estos valores. Voy a copiar el tamaño X y voy a quedarme en que Y está en 77. Eso quiere decir que voy a ir ahora a cambiar a la vista lateral. Cargo la misma imagen y meto en Y los mismos valores de 77 y el tamaño en X de 300 para que veáis que se me ha ajustado exactamente al tamaño. Amplío la transparencia porque luego me molestará mucho en el modelado. Y en todo caso desfaso un poquito X para que aproximadamente, aunque esta vista lateral es una ilustración y nos engaña, nos centre aproximadamente el personaje, como aquí, por ejemplo. Haremos lo mismo con la vista trasera. Como veis, nosotros no tenemos vista trasera, tenemos vista superior y vamos a cambiar esta vista superior. La vamos a cambiar temporalmente por la posterior. Cámara, en vez de superior, la cambiaremos por posterior. Tenemos perspectiva, posterior, derecha y frontal. Haremos el mismo paso. Una vez colocados los mismos valores, desfasaremos X hasta que se nos quede centrado la vista posterior. Una vez centrada en vistas, fijaros cómo el rectangulito es el que nos marca el centro. Igual así lo vemos mejor si le hacemos zoom, y a partir de aquí vamos a usar el modelado con este elemento. Podríamos arrancar desde cualquier parte, vamos a modelar en elementos separados y vamos a arrancar, por ejemplo,
con la cintura. Vamos a crear un cilindro. Voy a escalarlo a mano. Lo voy a colocar en el centro aproximadamente, la parte más estrecha del torso. En la vista frontal. Voy a activar la vista de perspectiva sombreado grado de líneas para que veamos las líneas que tenemos. Voy a decirle al objeto que tenga en altura esos 4 segmentos, pero voy a decirle, por ejemplo, que tenga 8, no. Le voy a decir que tenga al menos 10 en la rotación. Y fijaros que lo que me va a interesar es que en el lateral, esto es el frontal, recordemos que Z es la profundidad, en el lateral me va a interesar que haya una cara plana. Vamos a rotar Vamos a coger el objeto y lo hacemos editable. Tecla C o el botoncito del icono que tenéis aquí. Hacer editable. Una vez que lo tenemos editable, podemos trabajar con puntos. Yo voy a trabajar siempre con selección directa y selección rectangular. ¿Vale? De hecho, tengo 2 atajos para selección directa y rectangular. La rectangular me va a venir muy bien para seleccionar. Voy a desactivar sobre todo solo visibles para que pueda seleccionar tanto los puntos que veo delante como detrás. ¿Qué me va a permitir esto? Que si selecciono todos los puntos de abajo, puedo hacer un escalado o puedo seleccionar solamente una franja para que me escale uno de ellos. Voy a hacer un pequeño ajuste. Vamos a ver cómo, al ser una ilustración, no me va a coincidir por los 2 lados, por lo que tendré que elegir yo qué puntos uso y cuál no, cuáles no. Y vamos a hacer un primer boceto de aproximación como pueda ser este. Una vez que lo hemos hecho, siempre podremos coger y aprovechar el cuchillo con un corte cíclico y decirle, por ejemplo, que necesitamos más puntos, por ejemplo, aquí. Seleccionamos los puntos y escalamos. Escalamos. Hacemos otro corte cíclico. Vamos a intentar proporcionar un poco los puntos entre ellos. Siempre lo podremos corregir, no es problema. Vamos a ver en la vista cómo nos hemos preocupado de la vista frontal, pero no de la vista lateral. Vamos a cambiar a la vista derecha. Y aquí es donde podemos coger los puntos. Y fijaros cómo puedo coger con la selección rectangular todos los puntos de la parte frontal del personaje. ¿Qué voy a hacer con esto? Si escalo, voy a escalar, fijaros, esos puntos que se mueven fuera de su sitio. Pero yo una cosa que puedo hacer también es, en este caso, decirle que en la selección, en los ejes de modelado, temporalmente, los ejes, en este caso de escala, estén situados totalmente a X. Eso quiere decir que se mueve X a la derecha. Mi selección, en vez de estar en el centro, está a la derecha del todo, por lo que cuando yo chafo, va a chafarme sin moverse del centro. Vamos a tener que fiarnos de que coincide y que no. Por ejemplo, en este caso, el pecho está a una altura y aquí está otra. Tendremos que elegir una de las 2 cosas. Nos va a seguir un poquito de guía, sobre todo cuando trabajamos con ilustraciones. Vamos a hacer lo mismo con la parte trasera, que la tendremos que modificar. En este caso, cuando pulso escalar, voy a cambiar X al lado contrario para cuando escale en el eje X me chafe todo sin mover el centro. Una vez que lo tengo, como la espalda es más espalda, también puedo seleccionar estos puntos y volver a escalar solamente en el eje X para que se quede un poco más chafado, por decir de alguna manera. Aquí generaremos la parte de la columna de la espalda. Este mover, esta forma de modificar, vais a ver que es muy útil porque mientras tanto no modifica el resto de las formas. Ya veremos aquí si tenemos que ajustar algo más. Si nos quedamos sin polígonos, aumentaremos la zona de polígonos en un momento dado. Una vez que lo tenemos, llegado a un momento dado, esta es una forma de trabajar. Diréis, yo esto lo hacía de otra manera o esto se puede hacer de otra manera. Me parece genial. En este caso, voy a mover también aquí los puntos aquí abajo para hacer la curvita y aquí y aquí. Luego ya veremos qué ajustamos y qué no.
Seguramente nos faltarán polígonos, pero por ahora vamos a hacerlo con un medio bajo poligonaje. Es un personaje simétrico, que por cierto vamos a llamar ya este objeto cuerpo. Trabajar en simetría. Por lo tanto, vamos a crear un objeto simetría, donde está la mariposa, y vamos a hacer el cuerpo hijo de la simetría. Por defecto ya está en el eje X. Ya veis ahí que está con la línea roja, por lo que no nos tenemos que preocupar de cambiar los ejes. Por eso aparece esa línea roja. Ahora aquí lo que sí que vamos a hacer es eliminar los puntos sobrantes. Seleccionamos todos los del lado derecho, en este caso, y los eliminamos. ¿Qué nos queda? Si quitamos la simetría, nos queda un objeto hueco. Esto es con lo que vamos a trabajar. Vamos a aprovechar para seleccionar con la selección directa todo este hilo de aquí para ajustar un poquito, para que nos haga un poquito de curva. ¿Veis cuando hay rotura Pong, que se llama? Cuando veis aquí el corte, esto es que hay un ángulo demasiado exagerado. Por lo que seguramente nos interesaría, y en este caso vamos a usar otro corte para que lo vayáis viendo, necesitaríamos cortar con la línea. Vamos a crear una línea más que aparezca por aquí. Esto es, y nos tenemos que centrar un poquito, esto es la parte trasera. ¿Y cómo lo sabemos? Por la dirección del eje Z, que es la profundidad. ¿Vale? Por donde van a ir las manos es el eje X, el rojo. Vamos a cortar un corte desde ahí. Ahí necesitaríamos una vista superior y lo vamos a hacer temporalmente. Vamos a coger, por ejemplo, la vista posterior que habíamos usado. La vamos a cambiar en cámara superior. No la tenemos ajustada. Aquí no nos interesa. Y en la vista superior vamos a crear un corte. Vamos a quitar solo visibles. Vamos a pinchar porque hace magnetismo al punto y vamos a sacarlo más o menos al punto intermedio entre este y este, aquí. Pulso escape y voy a volver a cambiar la cámara superior por la cámara F2, por la cámara posterior. Vale, voy a cambiar de herramienta, importante, ojo con la herramienta de cortar. Ahí estamos en la perspectiva. Voy a seleccionar los puntos que he cortado. Ves que el corte que hemos hecho es esta línea de aquí que no estaba antes. Y lo voy a sacar un poquito hacia afuera para conseguir más cercano a ese punto, para conseguir que haga un poquito de curva. ¿Vale? Este es el cubo de medida. Si queréis ya podemos pasar totalmente de él. Bien, no os preocupéis que luego iremos reajustando todo. Esto simplemente es una primera idea. Es importante que cuando hagamos simetrías no se queden polígonos entre medio. Ya veréis cuando pasa eso. Y esta parte de abajo también la arreglaremos. No os preocupéis por eso. En un principio nos sirve como origen. Bien, a partir de aquí, como estamos en modo polígonos, podemos extruir los polígonos. Eso quiere decir que podemos cambiar a modo polígonos, usar la herramienta de selección rectangular y seleccionar toda la parte de arriba. Fijaros, mejor desde la vista lateral, aquí ya habíamos seleccionado polígonos que no queríamos. Nos aseguramos, o si hace falta estamos en las 4 vistas, para saber que no estamos trabajando mal. Sería otra forma de trabajar. Yo os lo muestro a 1080 para que lo veáis bien en YouTube para la grabación, pero realmente si tenéis una pantalla más grande, aprovechar las 4 vistas. Y extruimos. A partir de aquí tenemos que estar pensando en que vamos a tener una zona de la que va a salir el brazo. ¿Vale? Para ello necesitaremos vamos a activar la simetría, tener una zona relativamente plana de la que salgan, de los 4 polígonos nos salga un brazo. Eso quiere decir que aquí en la vista superior más o menos nos tendremos que ir ajustando. Esto es la espalda. Y vamos a ajustar un poquito en la vista lateral los puntos. Podemos aprovecharnos de selección rectangular, escalar. Vamos a mover el eje X a 100 para escalar solamente en el eje X y que no se mueva el eje central. Vamos a hacer lo mismo con el lado contrario, escalar. Vamos a cambiar el eje de lado para escalar por este lado. Podríamos haber centrado con todo a la vez, pero bueno, así hacemos cada uno de los dos centrados diferentes. Tenemos la columna, tenemos la espalda. Aquí ya podríamos ajustar. Quizás podríamos desplazar estos puntos un poquito para hacer más cintura. Aquí ya lo iremos viendo. Esto va a ser más delicado afinar exactamente el modelo. Vamos a hacer un modelo base.
Bien, en estos puntos aquí nos va a interesar que en esta zona de aquí tengamos un cuadrante del que salga nuestro brazo. Eso quiere decir que es posible que nos interese usar, y digo es posible porque esto, por mucho que uno se lo conoce, cada trabajo va a ser diferente. Vamos a hacer un corte cíclico a mitad de camino para contar que más o menos aproximadamente este cuadrante que voy a seleccionar, me he puesto en modo puntos para hacer el corte, este cuadrante de aquí es del que va a salir el brazo. ¿Vale? Y de hecho es posible que nos interese que el cuadrante sea recto, por lo que voy a seleccionar en modo polígonos, escalar, y voy a acercar 2 o 3 veces Z para contar que esa zona se queda plana y saber que de ahí van a salir los brazos. Luego ya lo curvaremos si hace falta. De hecho, una cosa que puedo hacer también es rotar esa zona. Pero bueno, por ahora ya veremos porque esta zona va a ser un poco delicada. Los puntos que tenemos del hexágono que hemos creado son un desastre porque no podemos hacer triángulos. Lo más difícil que vamos a hacer en este modelo es que vamos a evitar siempre que haya triangulaciones. Las soporta muy mal cuando luego subdividamos la malla y aprovechemos la subdivisión de superficie para hacerlo. Entonces tenemos que evitar los triángulos, cosa que hace el cilindro cuando queda las tapas. Bien, para evitarlo lo primero que haremos será seleccionar todos los triángulos que hay en la tapa, aprovechar el botón derecho que nos salen todas las herramientas de polígonos, porque estamos en modo polígonos, y vamos a usar una opción que se llama fundir. De esa manera elimina todos los puntos sobrantes y nos crea un solo polígono. ¿Qué es lo que ocurre? Que este polígono tiene más de 4 caras, tampoco nos lo podemos usar, nos daría problemas también. Necesitamos que todo sea polígonos de 4 caras. ¿Qué implica? Que necesitamos coger el cuchillo y hacer cortes, y recordar que fijaros que estamos haciendo todo en cortes pares. Cojo el cuchillo y escape. Voy a ponerme en la vista superior. Ojo, que no lo había hecho mal, solo visibles, para que solamente me seleccione visibles, y con el cuchillo corto de lado a lado. Pulso escape. Y ahora me faltará un corte en esta dirección. Corto el cuchillo. Y en este caso me va a interesar seguramente cambiar en la vista posterior, otra vez a la vista superior, estaría bien tener alguna vista más. En la vista superior vamos a mostrar el sombreado borrado de líneas para que lo veamos mejor, y de aquí a aquí, aprovechando las mayúsculas, que nos haga un corte en línea recta y escape. Vale, ahí necesitaremos una subdivisión para, si os fijáis en la parte recta, que nos salga también la zona del cuello. Entonces aquí lo que vamos a aprender un poquito es primero vamos a centrar puntos. Esto nos va a venir muy bien. Vamos a centrar todos estos puntos en horizontal. Aquí sí que voy a dejar todo a cero en los ejes de modelado. Voy a centrar en Z. Otra cosa que podría hacer también directamente es ir, si tengo abiertas las coordenadas, y decirle que en Z, porque esto es posición, rotación y escala, si en Z están todos los puntos a cero que he seleccionado, me los va a dejar ya centrados. Entonces ahí ya al gusto. No nos va a venir mal tenerlo centrado, luego haremos, ya os digo que luego tendremos que retocar todo un poquito, pero estamos haciendo la base. De aquí lo que vamos a necesitar es sacar una cabeza, pero para eso necesitaríamos abrir más polígonos, donde tenemos uno. Bien, aquí para ampliar poligonaje dentro de estos 4 cuadrantes, dentro de estos 4 polígonos, lo que vamos a hacer es este corte, cortar en solo visibles, y fijaros como si yo hago este corte, pulso escape y hago este corte, lo que voy a conseguir, y elimino este punto, lo que voy a conseguir es que esto son 2 triángulos, 2 polígonos. Subo el objeto
En la herramienta de modelado Z lo llevo a +100 y cuando escalo en Z puedo tener la parte del cuello para ir subiendo. En este caso puedo ir por puntos, más o menos haciendo la forma del cuello. Y ahora digo que esto luego lo tendremos que reajustar. Y si selecciono en modo polígonos esta zona, puedo hacer otra vez lo que hemos hecho antes de fundir para tener un cuadrángulo. Es un poquito delicado, pero bueno, yo creo que nos funcionará. Vamos a cambiar a modo polígono, selección rectangular. Aquí podemos extruir y encoger, extruir. Y ahí tendríamos la parte del cuello. Realmente la parte del cuello, vamos a cambiar la vista superior, será más interesante si tiene un poco de forma, por lo que vamos a hacer es coger estos puntos, incluidos los del centro, porque así la hará desde el centro, y escalar. Pero fijaros una cosa, si yo escalo de forma general, cambio la herramienta de escalar y escalo, fijaros cómo también van a bajar los puntos hacia abajo. En este caso, y esto es importante, vamos a bloquear el eje Y para que se escale en X y Z. Veis que así lo que vamos a conseguir es que haga una forma similar a la elíptica. Da igual que no lo sea porque luego modificaremos. Aquí tenemos el problema de que este cuadrángulo hace una forma interior y al hacer una forma de flecha nos hace por eso nos hace este dibujo tan raro, porque se rompe. Y lo que vamos a hacer es romperlo de otra manera. Vamos a hacer unos cortes de aquí con el cuchillo, de aquí, aquí, de aquí, aquí. Y escape. Vamos a desactivar la simetría por ahora. Bueno, ya sabéis que siempre vamos a tener que hacer un poco de deshacer. Voy a seleccionar estos polígonos y voy a fundir. Me voy a quedar con el atajo que es UZ. Voy a seleccionar estos polígonos. Vale, es que aquí ha ocurrido algo. Ok. Vale. Bien. Este problema que nos surge aquí es porque vamos a quitar la simetría porque cuando extruimos lo que hace es generarnos caras interiores, que es lo que ha hecho aquí. Y tenemos que dejar toda la zona interior hueca. Eso quiere decir que cada vez que extruyáis cerca del eje de simetría, debemos ir cogiendo los polígonos y eliminándolos para que quede toda esta zona hueca. ¿Sí? Esto será un buen resultado. Cuando hagamos la simetría no nos dará problemas, de hecho la va a soldar. Este defecto de aquí voy a ver si lo puedo arreglar de otra manera, que es seleccionando todos los polígonos y fundir. Y una vez fundido voy a hacer otros cortes que es de aquí con el cuchillo, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Bien, al estar esto en paralelo o incluso hacia afuera, mientras no se meta el punto para adentro, en cuanto el punto se meta para adentro, fijaros que aquí, aunque parezca que hay un triángulo, tenemos 4 puntos. Este, este, este y este. Siempre que este punto no se meta para adentro, no nos va a hacer ese problema. Bueno, ahora no lo ha hecho, pero lo puede hacer. Entonces intentaremos que siempre sea, más o menos que sea medianamente plano. Otra cosa que haremos, lo mismo. Cuando tenemos zona donde necesitamos un poco más de curvatura, ves que aquí hay un corte muy recto, lo que vamos a hacer es usar el cuchillo para hacer un recorrido. El problema es que aquí nos vamos a encontrar este corte que ahora arreglaremos para hacer un recorrido y aumentar aquí el número de polígonos. Voy a aumentar aquí, lo voy a estrechar. No os preocupéis si os va complicando la animación porque os iré dejando el modelo de los avances para que podáis seguir si ha sido muy desastroso lo que estáis haciendo. No os preocupéis si os cuesta porque esto de modelado al final es muy delicado y necesita ahora de irse acostumbrando.
Bien, ¿qué tenemos aquí? Otra vez el problema de los cortes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos un corte para conseguir un cuadrángulo donde hay un triángulo. Ahí, voy a hacer el corte. Voy a seleccionar en modo polígonos. Voy a hacer botón derecho y otra vez fundir. Voy a mover ese punto. Aquí, ¿vale? Vamos a descubrir una herramienta nueva para que tengamos que afinar un poquito. En vez de hacerlo esto a ojo, hay una herramienta que se llama deslizar. Entonces se va a deslizar a partir, ¿vale? Incluso veis que tenéis un desfase ahí a la derecha en atributos, a partir de la arista. Ahí, por lo que podemos conseguir que se desplace en línea recta. Bien, nos vamos acercando. Ahora vamos a ajustar el cuello. Esto también es muy relativo, ya os digo, porque como esto es una ilustración, pero bueno, vamos a hacer el cuello como lo marca aquí y veremos luego si nos supone problemas. Vamos a seleccionar estos puntos, selección rectangular, con las mayúsculas sumamos y vamos a ir acercando selecciones para que más o menos se asemeje al tamaño del cuello y lo mismo aquí. Aquí, aquí. Vamos a subir aquí si hace falta. Vamos a intentar que aunque aquí parezca que haya una curvatura, una inclinación, vamos a intentar mantenerlo todo horizontal, que siempre resulta mucho más cómodo en el modelado. O si hace falta ya retocaremos cosas. E intentamos que las curvas un poco se sigan entre ellas. Ahí, esta esquina, cuando saquemos el brazo ya la arreglaremos, ahora no me preocupa. Pero esto sería la parte del cuello. Vamos a ponernos en modo polígonos y vamos a desplazar el cuello hasta aquí. Lo voy a dejar hasta aquí porque lo que voy a hacer luego es colocar la cabeza encima. No voy a intentar que case una cosa con otra porque necesitaremos más poligonaje y casaremos una cosa con otra. Voy a desactivar la simetría para que veáis que me ha vuelto a generar polígonos internos y los elimino. Bien, esto sería el cuello del personaje. La cabeza va a ser lo más complicado, o sea que la dejamos para el final. Vamos a irnos acostumbrando al modelar y aquí tenemos el cuerpo. Vamos a sacar el brazo, aunque realmente lo más fácil es sacarlo en línea recta, vamos a sacarlo en un ángulo y luego lo torceremos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Seleccionamos en modo polígono, selección directa los 4 polígonos, podemos hacer una extrusión o una extrusión interior en este caso, son estos dos iconos de aquí, o lo que es lo mismo la I para interior y la D para extruir. En modelado viene bien quedarse con estos dos atajos, aunque sea temporalmente. Tecla I, extrusión interior. Y para conseguir redondearlo, lo que vamos a hacer es coger los puntos externos, eso quiere decir las esquinas. Ojo con coger ningún punto de más. Voy a hacer F5 para saber que no he cogido. Fijaros como aquí estamos en línea recta. Si hubiese cogido algún punto más, que suele pasar, los ejes se van. Voy a poner los ejes a 0 para que sepamos que estamos en el sitio. Si he cogido los ejes correctamente, estarán todos en su línea de plano. Aquí, cuando escalo, lo que voy a conseguir es, vamos a hacerlo un poco más grande. Ojo, que tenía bloqueado la altura. Aquí sí que me interesa escalarlo todo. Y aquí lo que voy a hacer es algo parecido. Aquí voy a escalar en este eje. Algo parecido a un círculo. Ya veis que no se parece mucho. Luego veremos si tenemos que hacer más o menos. Aquí sí que voy a aprovechar para bajar esto abajo. Voy a darle una continuidad a esta línea. Y aquí ya veremos, pero seguramente también tenemos que subir un poquito para que nos haga la curva. Bien, lo que yo necesito hacer es una forma que se asemeje a un octógono lo más parecido a una circunferencia. Incluso aquí podemos centrar, incluso podemos coger toda la línea y escalar en I. A partir de aquí podemos sacar el brazo, podemos escalar, porque fijaros que sale hacia afuera y aquí ya veremos, sale hacia afuera o un poquito hacia arriba, escalamos
con la D para extruir, agranda, hace un poquito el hombro, vuelve a cogerse. Aquí esto ya lo podremos subdividir después y vamos a imaginarnos una aproximadamente extrusión, escala. Si nos molesta al fondo, recordar, vista, configurar, por eso lo hemos transparentado para que no nos moleste. Transparencia mucho más alta, ahí, que no nos moleste para nada el modelado. Aquí más o menos hacer brazo, extruir, encoger, extruir y encoger. ¿Vale? Este sería el brazo. Vamos a encajarlo un poco de frente, vamos a encajarlo con esta línea de aquí. Al fin y al cabo es... El brazo lo vamos a hacer aparte, porque vamos a necesitar mucho más poligonaje en las manos y luego cuando salga de aquí no nos va a coincidir ni de coña con los pocos polígonos que tenemos aquí. O sea que pegaremos una cosa con otra. Además en este personaje se da. Vamos a hacerlo todo de una pieza. Bien, una de las cosas que podemos hacer es seleccionar todos estos puntos y alinearlos en altura. Ahí. Otra cosa que vamos a hacer ya es rotar el personaje. Ya os digo que tenemos la dificultad añadida. Vamos a seleccionar todo el brazo y voy a aprovechar a cambiar los ejes para rotar desde este extremo. Bajo un poquito en Y y en Z. X me da igual. X lo voy a dejar a 0. Y cuando rote, rotará desde esta parte de abajo. Aquí. Ahora puedo coger por bloques de puntos y decir, bueno, aproximadamente aquí. Aquí encojo un poquito. Y aquí en esta zona lo que tendré que hacer será rotar este punto y luego si hace falta añado polígonos. Selecciono todos estos puntos y vuelvo a jugar con Y, la parte más abajo de Y y rota. Fijaros, ahí es bastante práctico. Estas partes de aquí son las más complicadas de acertar. Aquí siempre se suelen tener problemas, se solapan los puntos, en fin, ya nos buscaremos la vida. De hecho ya está dando algún problemilla, pero luego lo veremos cuando esté el objeto subdividido. Hay que acostumbrarse a verlo así, aunque realmente lo que ocurrirá, y os lo voy a hacer solamente temporalmente, es que ocurrirá algo como esto. O sea que no os preocupéis. ¿Vale? Podemos hacer un personaje totalmente poligonal o lo podemos hacer subdividido. Solamente tendremos que hacerlo hijo de. Si queréis lo podéis meter ya adentro, crear una subdivisión de superficie y meter la simetría como hijo. Lo único que vamos a hacer es ocultar la subdivisión de superficie. No os fijéis mucho ahora si algo se queda muy fino o muy gordo porque lo cambiaremos después. Por ahora vamos a hacerlo a este tamaño. Luego ya nos meteremos en otros berenjenales. Vale, aunque algún ángulo se nos vaya un poquito, lo arreglaremos después, no vamos a preocuparnos. Otra de las cosas que ocurre aquí, hay mucha curvatura y el pecho tiene que hacer su forma. Visto desde arriba, no hace todo este volumen. Entonces eso vamos a arreglarlo ahora. Llegará un momento dado en el que en esta zona de aquí empezará a encoger hasta la cintura. Quizás este punto sí que salga y aquí nos lo tenemos que imaginar un poquito hasta ahí. Y otra cosa que ocurrirá aquí es que claro, aquí entrará un poco para adentro y es posible que aquí nos falte poligonaje para separar una zona de otra y este igual. La zona del pecho central está un poco más baja y es la otra la que sale. Si tenéis algún problema alguna vez de que os salgan formas como estas, lo único que os está indicando es que os habéis pasado de la simetría. Este punto está más allá de la línea de simetría. ¿Vale? Igual lo vais a ver mejor de frente. Entonces, siempre nuestro objeto va a tener los ejes en el centro, a no ser que los hayamos movido. Si lo hemos hecho todo bien y eso comprobarlo, nuestro objeto tiene los ejes en el centro, la simetría tiene los ejes en el centro y en la subdivisión también. Si no, nos puede dar problemas. Si todos los ejes están en el centro, solamente tenemos que seleccionar los puntos que se hayan movido de sitio y decirle que su posición en X en coordenadas es 0. Solamente el punto que se nos ha ido. Le diremos que en Z su posición es 0. Z, recordemos que es el eje azul. O sea, la flecha. La flecha azul, el eje azul. Lo mismo. Podemos alinear todo diciéndole que en Y su tamaño sea 0. Bien, al bajar el punto hacia adentro vamos a necesitar más polígonos para conseguir que el pecho haga una forma un poco más redonda y no acabe tan puntiaguda. Por lo tanto necesitamos hacer un corte, y aquí es donde se van complicando las cosas, para redondear todo.
Pero nos viene bien trabajar así porque de una forma básica hacemos el global, igual que esto lo vamos a ajustar también, esta esquina que hace aquí, pero empezamos a tener ya la forma del volumen. Para ello, vamos con la selección rectangular. Ojo, que en este caso la selección rectangular en las opciones le voy a decir solamente visibles. Ojo con el solo visible si no. Aquí una cosa que os va a pasar mucho es que cuando empecéis a tener polígonos detrás, podéis coger polígonos de delante que están detrás y no los veis. O sea que es recomendable, o trabajéis en todos los puntos para asegurar de que vuestra selección no tiene puntos de atrás que no estéis viendo, y saber siempre cuando trabajáis con la selección rectangular en solo visibles o no, para asegurarnos. Entonces, si yo selecciono estos polígonos, sé que solamente selecciono los visibles y la vista desde arriba me lo está confirmando. Voy a hacerle zoom para que lo veamos, y yo lo que quiero es desplazar este punto a un lateral aquí, porque yo aquí voy a hacer todavía una secuencia más de puntos para redondear más el cuello y para que el pecho se defina un poco más. Voy a coger el cuchillo y voy a cortar. De aquí a aquí hago un clic, 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 clic. Vamos a seguir bajando, clic, clic, clic y deshacer. Vale, y una vez que lo tenemos, ¿qué podemos hacer con esto? Sacar, por ejemplo, también estos puntos hacia adelante, con lo que vamos a definir un poquito más esta zona y ya veremos si necesitamos añadir algún punto más para que esto no acabe en esquina y nos haga esta costura de aquí fea. Seguramente sí que lo tendremos que hacer, porque ya vamos a ver, igual que pasa aquí en el cuello, que necesitamos que haya polígonos totalmente horizontales, o sea, planos en ese lado, para que cuando coincidan mejor. Ya veréis luego más adelante lo que os quiero explicar. Estos puntos que hemos cogido el cuello también seleccionados los echamos para adelante y veréis que funciona cuando esto aproximadamente hace una forma medianamente curva. O sea, lo más parecido a... Bueno, el cuello no tiene por qué ser curvo, pero más o menos en cuanto los ángulos van similares, vais a ver cómo se deja de romper el sombreado. Este lo podemos abrir aquí un poquito y este igual. Lo abrimos un poquito hacia aquí. Y aquí sí que hay que ser muy sutil. Recordar esa herramienta que podemos usar, la de deslizar, MO, para empezar aquí a ajustar puntillos e intentar que haya una continuidad de los puntos, que haya una fluidez. Que si algo lleva un recorrido, como es este, las líneas vayan lo más fluidas posibles continuando su forma. Veréis que ahí ganáis en el modelado. Que no vaya haciendo esto S, sino que continúe una forma medianamente fluida como pueda ser esta. Repartimos polígonos también. Y si aquí tenemos un ancho, que el ancho con el polígono similar sea igual. Esto lo arreglaremos ahora, seguramente nos va a faltar ahí polígonos centrales, pero bueno, más o menos por ir marcando zonas lo arreglaremos. ¿Qué vamos a hacer? Solucionar la parte de abajo como solucionar la de arriba. La parte de la falda en este modelo es exactamente igual. Modo polígono, seleccionamos todos los polígonos. Ojo, solo visibles activado. Vamos a fundir, botón derecho, fundir. O lo que es lo mismo, UZ. No viene mal recordar los atajos temporalmente. Cuando estás modelando, recuerda los atajos. Te pones en un papelito y los intentas recordar para el momento. Y así con cada sección de Cinema 4D. Bien, y aquí ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo. Aquí nos interesa ya un poco menos, porque aquí esta parte de la falda es algo que se va a ver menos, va a ser la parte baja. Pero bueno, aún así vamos a dejarlo hecho, que sería... con la herramienta de cortar vamos a conectar, o en modo puntos vamos a usar el cuchillo. Como estamos trabajando en modo pares, escape y escape, nos va a dar 1, 2, 3, 4. Aquí nos falta seguramente algún polígono. Vamos a ponerlos en la vista central para alinear puntos. También le podemos decir que en altura tenga 0, igual que a estos.
Y si este y este tienen altura 0, también nos va a venir muy bien. Eni 0. Aquí podríamos funcionar de muchas maneras, pero una, por ejemplo, es seleccionar los polígonos, hacer una extrusión interior. Ahora vamos a hacer un cortecito con el cuchillo, que es la K, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Escape. Bien, vamos a borrar puntos, polígonos, mejor dicho. Vamos a borrar estos polígonos, este y este. Y estos puntos de aquí que hemos hecho, este y este, los vamos a decir que en Z deberían de estar a 0, que casi lo están, y que en posición Z estén a 0. Eso quiere decir que en el centro del eje. Algo se nos ha ido de madre, hay un punto sobrante que es este, lo eliminamos. Ese punto nos sobra, ahí está. Y de esta manera lo que conseguimos es tener un grosor de falda. Y si me pongo en modo polígonos y selecciono aquí, hago una D de extrusión y según en qué dirección elija, en este caso hacia adentro, extruyo la parte interior para tener ahí un grosor de falda. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Desactivamos la simetría. Todo lo que me ha generado internamente lo borramos. Esto va a haber que hacerlo siempre. Ahí está hecho de forma correcta. No voy a hacer subdivisión aquí porque por ahora creo que no me va a hacer falta. Es una zona que no se va a ver. Por lo tanto, si activo la simetría, tendría ahí el modelo. Por último, voy a ajustar un poquito la parte del cuello. Voy a decirle que seleccione todo, no solo visibles. Puedo escalar en esta zona y más o menos decirle que el cuello se quede más o menos en este tamaño. Ya os digo que todo lo que veáis que tiene salientes, esquinas, lo vamos a poder arreglar. Por ahora solamente estamos haciendo el diseño base. Bien, y esta es la primera parte del tutorial. Como va a llevar tiempo, lo vamos a hacer en pequeños trozos, ir modelando y si tenéis alguna duda ya sabéis hacer consultas. Aquí ya os vuelvo a repetir por última vez que todavía haremos más retoques. Dejaré el modelo para el siguiente tutorial para que podáis seguir a partir del mismo punto de que estoy yo, o si queréis seguir con vuestro modelo, con él. Vale, nos vemos a la próxima. Un saludo.